Tribunal Constitucional ha decidido invalidar la sesión del Parlamento catalán de manera preventiva. El objetivo, impedir que pudiera nombrar a Puigdemont. Esta decisión del Tribunal Constitucional ha sido contra los letrados del Parlamento y también contra un informe preceptivo en contra del Consejo de Estado. Jurídicamente, la decisión ha sido un disparate, pero como es una decisión política, porque todo en Cataluña es político, disfrazado, eso sí, de jurídico. ¿Entendemos ahora lo de los presos políticos? El ruido que hay en torno a la sentencia del Tribunal Constitucional tiene una única causa. Hay una parte de magistrados nombrados por el Partido Popular que no tienen ningún problema en romper el tribunal, igual que el PP no tiene ningún problema en estirar el conflicto en Cataluña hasta las elecciones del año que viene. Aunque la convivencia en Cataluña se vuelve un infierno, o la relación entre Cataluña y el resto del Estado nunca haya estado tan deteriorada. Los magistrados sensatos del Tribunal Constitucional han tenido que negociar 6 horas para que el mensaje no fuera que el tribunal también está roto. La verdad, algunos preferimos un Tribunal Constitucional roto que uno desvirtuado, porque con uno roto, claro, a ver cómo argumentan cabezas huecas como Albert Rivera. Lo roto, sin embargo, tiene la necesidad de recomponerse, mientras lo desvirtuado vive la propia mentira de su propio engaño. Un Tribunal Constitucional no puede suspender cautelarmente un comportamiento antes de que se produzca, porque vulnera derechos fundamentales, mientras que lo único que tiene son sospechas. Y no son derechos menores. Estamos hablando de un diputado elegido con la voluntad de ser presidente de una comunidad autónoma. Y si el argumento es que el bien a preservar era el ridículo que viene haciendo la presidencia del gobierno, vale mucho menos que salvaguardar un Tribunal Constitucional que tiene que hacer valer la constitucionalidad de las leyes en un país que se acostó franquista y se levantó demócrata. Sigue la comedia bufa, cada día con las instituciones más debilitadas. Cada día que pasa sabemos que el PP ha robado más y cada día que pasa ya no tiene solución para España. Del nombramiento de una mentirosa para el Tribunal de Estrasburgo ni hablamos. Menos mal que ha ordenado a los fiscales que digan que romper los ordenadores de Bárcena es pura democracia. Bienvenidas, desobedientes. Oye, ¿cómo dificulta a la monarquía en España la organización territorial? Pues todo, pero no solamente la organización territorial, sino... Pero en concreto, la organización territorial, la monarquía... No, yo creo que al final lo que une, no solamente a los catalanes, sino al resto de españoles, es el hecho de que tenemos una especie de familia por encima de todos, que simplemente por su apellido pues cobra 8 millones de euros públicos al año, ¿no? Yo creo que eso nos une a todos. Y en cuanto a Cataluña, pues aún más. Creo que la contestación antiborbónica es mayoritaria. ¿Pero tú crees que si sustituyéramos a la monarquía por otra fórmula, por ejemplo, republicana, habría más posibilidades de solventar el desafío territorial que enfrenta ahora mismo España? No, primero que no es un desafío, es simplemente el 80% de la población de Cataluña que quiere votar. ¿Sí o no? De hecho, mucha gente que quiere votar que no, y eso nosotros no compramos, no lo digo por tu pregunta, pero no compramos el término o el lenguaje de la caverna de que es un desafío. Pero desafío no es negativo, es un reto, es... Sí, exacto, consideramos que es simplemente pues un reto o un... Sí, pero reto y desafío son sinónimos. O un fin democrático. No he dicho que sea un problema, no he dicho que sea... Lo planteaba como reto, ¿no? Sí. Pongo el ejemplo últimamente de Valls, ¿no? Valls aterrizado como una especie de salvación en Barcelona y no deja de ser un racista antigitanos que se presenta por Ciudadanos en Barcelona, ¿no? En cambio, cuando estaba en París decían un catalán en Francia. Sí, bueno, no mucho, Eso decían algunos. Sí. Entonces no me respondes si ayudaría una república a solventar el conflicto político-territorial. La respuesta es que no. Yo creo que aquel que crea que colocando a un Pedro Sánchez, ¿no?, que es muy guapo y habla muy bien, como presidente de la República, se olvida lo que pasa en Cataluña, yo creo que se equivoca. ¿Te parece guapo Pedro Sánchez? Es bastante guapo. Sí, Yo creo que sí, ¿no? No sé. Oye, es objetivo. Parece que últimamente a los independentistas solamente os une los enemigos comunes. No, adversarios, pero es que al final Bueno, los adversarios comunes. Conjuntamente con la izquierda también, o con la nueva izquierda española, yo con Pablo, con Íñigo, con Alberto, lo hemos comentado un montón de veces de que somos iguales, somos los mismos, o sea, son de los míos. La única diferencia es una cuestión nacional, ¿no? Incluso una cuestión de tiempos. Ellos consideran que hay que esperar a que según quién llegue, y algunos de nosotros consideramos que no, que hay que dejar que el pueblo de Cataluña sea lo que quiera ser y será una oportunidad de cambio para el resto. Es la única diferencia. Te lo planteaba porque, así como hace un año parece que había más unidad dentro del cuerpo, ¿no?, independentista, hoy hay más.
fricciones, y tengo la sensación de que solamente os encontráis cuando pues la caverna, ¿no? O la mediática, o el PP, pues o Ciudadanos, o incluso la Casa Real, salen, ¿no? Tomando partido, y entonces ahí os encontráis otra vez cerca. Lo decía Ana Gabriel, recuerdo que lo decía, ¿no? Al final nos une el poder enorme del Estado español en contra de la democracia, ¿no? Pero yo discrepo un tanto, ¿no? A mí me suena aquella anécdota de Mark Twain que explican que estaba un día desayunando leyendo el periódico hasta que encontré su esquela. Y dijo, me parecen un poco exageradas las noticias que leo esta mañana, ¿no? Lo digo porque yo llevo 4 o 5 años en esto, y 4 o 5 años que me dicen, estáis peleados, desunidos, el sufle baja. Al final hay que entender que es un proceso transversal, con fuerzas políticas muy, muy diferentes, que comportan una victoria, pero también comporta enormes dificultades. Y ojalá algún día en el Estado español pues llegue. 4 años, a Obama le salieron muchas canas, y tú más o menos ahí te mantienes. No, porque me rapo, pero tengo un montón. Ya estás. La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel. O sea, ¿quién nos hubiera dicho hace 5 años que íbamos a ver a la infanta en el banquillo, o Urdangarín a punto de entrar en la cárcel? Bueno, es que a la infanta hemos visto en el banquillo porque había serios indicios de que había delinquido. Urdangarín, quiero decir que lo escandaloso sería... Como si hubiera sido la primera vez que los Borbones en la historia de España han tenido comportamientos reprobables. Bueno, escandaloso habría sido lo contrario. Si ha habido comportamientos, es verdad que la monarquía se ha protegido mucho, en fin, durante los años de la transición, pero se protegió todo mucho porque hubo un pacto. Quiero decir, mucha gente que debería haber ido a la cárcel no fue, ¿no? Porque hubo un pacto. Yo en aquella época, tú sabes que había 2 posiciones, que era había 2 posiciones, a ver si me vienen ahora los términos que usábamos, ¿no? Era, en fin, el cambio... La ruptura y la reforma, ¿no? La ruptura y la reforma, no me venía, ¿no? Yo era partidario de la ruptura. Bueno, se hizo la reforma y seguramente, visto con perspectiva, no se pudo hacer de otro modo. Bueno, pero en fin, esos años pasaron. Hablaba Vázquez Montalbán. La situación de la monarquía en estos momentos no es la de la monarquía del 23F, de los años posteriores, porque ellos saben que se tienen que ganar el puesto cada día. Es decir, que a mí no me parece que eso sea un gran cambio. A mí me parece que lo escandaloso habría sido porque ahora hay sistemas de control, ahora ya no están tan protegidos, tampoco hay esa complicidad, porque no se piensa que necesariamente la monarquía sea un elemento estabilizador, pero en su momento lo fue, ¿no? En fin. Yo me atrevería a decir que creo que los jóvenes tienen menos miedo que sus padres y que sus abuelos, y eso me parece que es positivo. Tienen menos interiorizado, ¿no? No, ese castigo y ese miedo. Menos miedo seguro. Menos miedo seguro eso porque no es poco, nosotros hemos nacido en una atmósfera de miedo y hemos crecido en una atmósfera de miedo y hemos ido a colegios donde nos metían miedo y el miedo estaba... Pero también había anticuerpos que nos defendían de ese miedo, ¿no? Hay algo que lo planteas en tu última novela, en que nadie duerma, ¿no? Que me recordaba algo que plantea Boaventura de Sousa Santos, que dice que nos están condenando al presente, ¿no? Porque en el pasado no hay nada interesante, porque el pasado es algo que pertenece a un mundo sobrepasado, ¿no? Y en el futuro tampoco hay que preocuparse porque, como viene determinado tecnológicamente, y de alguna manera dice, vive en el presente, y en ese presente en el que tú vas a vivir, lo que toca simplemente es que los algoritmos te dicten la vida, ¿no? Y que con un algoritmo de Google selecciona las noticias, pues bueno, que un algoritmo le seleccione qué va a hacer a la protagonista de la novela. Mira, hay una filósofa catalana, se llama Marina Garcés, Sí. Que es muy interesante y que ha escrito un libro cuyo título no recordaré ahora, la ilustración, no recuerdo ahora, que explica muy bien esto que tú dices del presente. O sea, nos han condenado a vivir en un presente porque el futuro ha desaparecido.
Es decir, la imagen que tendrán tus alumnos es que no tienen futuro, porque el futuro es trabajos precarios, etcétera, ¿no? Pero además, esa sensación de que nos han arrebatado el futuro, a esa sensación se une una sensación de acabamiento, es decir, se están acabando los recursos naturales, es decir, la amenaza de guerra es más fuerte, el cambio climático, es decir, que las migraciones, a la situación política en la que estamos entrando se une una sensación de acabamiento general, ¿no? Y a esto va a haber que hacer frente también, porque esa es una mirada muy pesimista es muy realista por un lado, pero muy pesimista por otro. Lo que pasa es que el ser humano no somos pesimistas, es que si no, no hubiéramos llegado hasta aquí, ¿no? En todo caso podemos ser, como dice Tamayo, pesimistas esperanzados, ¿no? Porque es que si no, el pesimismo nos llevaría a la autodestrucción, ¿no? Sí, indudablemente siempre se sobrevive a las peores situaciones. Yo pienso cómo debió ser. Nosotros hemos sido, por ejemplo, la primera generación que no hemos conocido una guerra. Bueno, claro. Esto es verdad. Yo pienso con frecuencia cómo debió ser la sensación de acabamiento de nuestros padres o la situación de quienes conocieron la Primera Guerra Mundial, claro, o la Segunda Guerra Mundial. Ese pesimismo de autores como Golding, ¿no? En El Señor de las Moscas. Siempre hemos estado mal, claro, ¿no? Pero también siempre hemos demostrado una capacidad de supervivencia enorme. Yo, frente a lo que estoy expectante, es a por dónde vamos a encontrar la salida para sobrevivir, pero para sobrevivir no solamente desde el punto de vista de la economía, sino también desde el punto de vista moral, ¿no? Aquel verano que encontré tu mano. Presidenta, por llevar luz a los humildes, el presidente Lula está en la cárcel. ¿Merece la pena la pelea política? Yo creo Usted misma estuvo 3 años en la cárcel. ¿Merece la pena la pelea política? Yo creo que Lula es una persona que es un guerrero. Mas Lula está indignado en la cárcel. Pero Lula ahora mismo está indignado estando en la cárcel. Un inocente. Porque Lula es inocente. Que es un inocente y un perseguido. Y él tiene conciencia de que es inocente. La pena de la cárcel y de que se le persigue por motivos políticos. La pena de cárcel es muy dura. Nosotros hemos tenido dos tipos de lobby en Brasil, dos tipos de golpe en Brasil. El golpe militar, que si te imaginas el árbol de la democracia, el hacha que se corta el árbol. Y usted acaba con todos los derechos. Y entonces eliminas todos los derechos de un hachazo. El derecho de opinión, eliminas el derecho de opinión, el derecho de huelga, el derecho de organización, la libertad de prensa, lo eliminas todo. Y eso es una dictadura militar. El golpe que se ha hecho ahora es distinto. Es como si el árbol de la democracia se llenase de parásitos, de hongos, que corroen las instituciones políticas y que pueden llegar hasta un punto de quitar a la presidenta de la República sin que haya ningún tipo de crimen. Dan un golpe jurídico, parlamentario, mediático, con áreas que son evidentemente del mercado. Este golpe no es igual. Y este golpe de Estado no es igual que el golpe de Estado militar. Es igual en algunas cosas. Es un proceso. Tiene algunas partes que son similares. Es un proceso. Pero es un proceso. El primer acto, el acto inaugural, es el impeachment. El segundo acto aplicar en el Brasil un programa aplicar de gobierno en Brasil que no tuvo voto. Un programa de gobierno que no ha tenido ni un único voto de 2014. En la elección del 2014. Si tuvo votos, ellos fueron derrotados porque ganamos las elecciones. Se les derrotó porque fuimos nosotros los que ganamos las elecciones y ahora están aplicando un programa que no tiene. Ellos dijeron que iban a hacer ni durante las elecciones dijeron que iban a hacer una reforma laboral, que iba a hacer el trabajo más precario, que iba a eliminar las garantías que nosotros habíamos estado construyendo a lo largo de nuestra historia.
quisessem privatizar las grandes y además que iban a querer privatizar las grandes empresas de Brasil, en concreto Petrobras. La tercera fase del proceso no dio certo. Se realiza porque el golpe de Estado no ha salido bien y entonces ahora en octubre hay elecciones y no tienen candidato. Los que han hecho el golpe de Estado no tienen un candidato viable. Tienen un candidato con el apoyo espontáneo del 35-37%, que es Lula. El candidato de la extrema derecha. Así que esto sucede de esta manera. El candidato de la extrema derecha lo que han conseguido es crear que salga de la caja de Pandora los monstruos. Abrir la caja de Pandora y que salgan los monstruos que han aterrorizado desde siempre a Brasil. El monstruo del control violento de la población o la muerte del alcalde negra en Río de Janeiro. Mariela asesinada. ¿Y por qué la asesinaron los paramilitares? Porque denunciaba las condiciones penosas de violencia contra los pobres de los barrios populares. Que se hacía contra los pobres de barrios populares. Por eso asesinaron a la concejal. Porque el crimen organizado no está en las favelas de Brasil o en un barrio popular de Brasil. El crimen organizado en Brasil, aquí o en cualquier parte del mundo, tiene su sede con recursos en los grandes bancos. Porque no tiene cómo no ser. No puede ser de otra manera. Entonces, continuando. Seguimos. Ellos no tienen candidato. No tienen un candidato. Entonces hay que tirar Lula. Así que hay que eliminar a Lula y que no tenga la posibilidad de ser candidato. Por eso se aplica esta justicia. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Se entra en Managua 20 años después de que entran los barbudos en La Habana. ¿Cómo se hace una revolución? A costa de mucha sangre, mucho sacrificio, mucha renuncia. Realmente cuando tú empiezas y te metes en un país como Nicaragua, con una dictadura feroz y unos niveles de represión tremendas, tú vas con la idea de que no llegarás a verlo, pero de que alguien va a tomar el relevo y de que en algún momento triunfarás. Muchos compañeros quedaron en el camino. Quiero decirte que de las direcciones nacionales sandinistas, pues 5 o 6 murieron todos. Murió el fundador en combate y al final se junta una coyuntura que yo creo que fue única. El gobierno de James Carter en Estados Unidos, que tomó la bandera de los derechos humanos y la decisión de un cambio de política hacia América Latina, que se tradujo en la devolución del Canal de Panamá a Panamá, una intolerancia hacia las dictaduras, y ello con un proceso de contradicciones entre la dictadura somocista y el gran capital oligárquico de Nicaragua. Y después un error terrible del dictador, que fue asesinar al máximo líder de la oposición conservadora y oligárquica, y eso echó a la gente a la calle. Y de fondo estaba, claro, las estructuras guerrilleras clandestinas del Frente Sandinista, que en lo que estalló la insurrección popular se pusieron al frente, y entonces aquellas masas... La gente no lo sabe, ¿no? Que primero es el levantamiento popular y después es, ¿no?, el Frente Sandinista el que de alguna manera canaliza, ¿no?, sí, ese levantamiento popular. Sí, es que así fue, porque, digamos, no esperábamos eso. Y cuando estalla, pero sí teníamos una estructura que nos permitió canalizar el descontento popular hacia una lucha organizada, gracias a la experiencia de años en la guerrilla y a que ya se estaba trabajando en estructuras urbanas. Y esto también, porque tampoco se puede desconocer, tuvo éxito por el enorme, impresionante apoyo internacional y el compromiso que adquirieron gobiernos como los de Panamá con el general Omar Torrijos, al que hay que hacerle una digna memoria y reconocimiento, el gobierno de Venezuela de Carlos Andrés Pérez, el gobierno de Costa Rica, el gobierno de México,
el gobierno de Cuba, que fueron el soporte exterior de la revolución, y toda esa suma de factores. Y a Torrijos, que después la asesinó la CIA, ¿no? Casi con toda seguridad. La CIA no perdona. Augusto, planteas más o menos que las revoluciones tienen algo de azar, ¿no? Que se juntan muchos elementos. ¿Y por qué fracasan las revoluciones? Yo te diría una cosa, fracasan en general porque la izquierda, las fuerzas progresistas siempre están en desventaja. La derecha ha gobernado siempre. Desde el origen de la humanidad ha gobernado, y la derecha siempre va en ventaja. Siempre tienen más dinero, dominan los ejércitos, dominan las estructuras financieras, dominan las estructuras bancarias, te dominan. Las universidades, los medios de comunicación. Ahora los medios de comunicación. Entonces hay un bombardeo enorme. Y por ejemplo, en América Latina, que es una cosa que yo señalo en ese libro, en algunos países como Brasil o Perú, el 80% de los medios de comunicación pertenece a una empresa, a un grupo. Entonces, las poblaciones son sometidas a un bombardeo implacable, sin posibilidad de que tú puedas exponer tu punto de vista. Si planteas que tienen que de alguna manera liberarse de parte de ese monopolio, ocurre como en Argentina, que dicen que estás atentando contra la libertad de expresión. Exactamente. Entonces, fíjate, la situación ha llegado a ser tan grave, está siendo tan grave, que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha advertido que en América Latina la libertad de prensa puede desaparecer por la concentración de los medios en pocas manos. Un rayo de sol, Pese a que en España hemos estado en una suerte de montaña rusa, no creáis que nos hemos olvidado de América Latina. De hecho, he tenido la oportunidad de hablar con muchas radios de Argentina y me preguntaban qué ha pasado, y les he dicho, bueno, pues que les hemos hecho un favor quitándole a Macri el que era su mejor amigo en Europa y quizá en el mundo, que era Mariano Rajoy. Y eso es una ventaja para los argentinos y también para todo el continente latinoamericano, porque se olvidan de repetir ese tipo de políticas. Pedro Brieger, de Nodal.am, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Un gusto conversar contigo, Juan Carlos. Y sí, desde una visión está claro que han hecho un favor, desde otra visión para nada, porque la gente de las derechas latinoamericanas están bastante preocupadas por la caída de Mariano, la sorpresiva caída de Mariano Rajoy. Hay que tomar en cuenta, voy a decir una obviedad, el lazo histórico, vínculo que hay entre los países hispanoparlantes de la región de América Latina con España, y España es siempre el principal aliado. Un cimbronazo político en Alemania no afecta tanto como un cimbronazo político en España, y haber perdido a un aliado tan importante como Mariano Rajoy para el gobierno argentino es un golpe, tomando en cuenta que sus alianzas regionales dependen mucho del gobierno de Perú, donde también hubo un recambio porque tuvo que renunciar envuelto en escándalos de corrupción el presidente Pedro Pablo Kuczynski hace unos meses, porque el otro pilar de las derechas latinoamericanas que acompañan al gobierno argentino se llama Michel Temer, que ni siquiera fue electo como presidente y que está en una crisis política permanente. Yo creo que esto tiene que ver con algo que hemos hablado en más de una oportunidad, Juan Carlos, respecto de esta región que está en disputa. Las derechas regionales pensaban que ya tenían el camino allanado para quedarse durante décadas, después de los cambios de gobierno en algunos países, en Argentina, en Brasil principalmente, y creo que la política es mucho más complicada, la política tiene vaivenes. Creo que acá hay una región en disputa, que no está consolidada la derecha, como dicen en su discurso, y en este contexto, haber perdido a un aliado tan importante como Mariano Rajoy, es un golpe, aunque esto no implica ni que se vayan a cortar las relaciones con España, no, ni mucho menos. Pedro González, no, claro, ni que Pedro, pero Pedro, giro radical. Déjame te planteo una cosa, las cumbres iberoamericanas han tenido bastantes vaivenes, ¿no? Desde los comienzos, donde Felipe González y el rey Juan Carlos se reunían con presidentes que casi todos después terminaron en la cárcel, por cierto, ¿no? Después tuvo otros momentos, tuvo un momento muy recordado con aquella desafortunada frase de un rey al cual no le había elegido nadie, diciéndole a un presidente elegido por su pueblo, ¿por qué no te callas? Yo creo que existe la posibilidad ahora de que las cumbres iberoamericanas, hombre, tomen otro cariz en la medida en que va a haber un presidente de España que está en contra de las políticas de ajuste y que está a favor de políticas más expansivas del gasto.
Bueno, habrá que ver cuáles son las políticas que implementa Pedro Sánchez, pero las fotos que están circulando de Pedro Sánchez con Lula son muy diferentes de las fotos que circulaban un tiempo atrás de una amistad tan profunda entre Mariano Rajoy y Mauricio Macri. Claro. Eso marca una diferencia, más tomando en cuenta lo que está, la incertidumbre que hay en Brasil, que yo no sé si ustedes son conscientes, pero estamos apenas 4 meses de las elecciones en Brasil, no sabemos quiénes van a ser los candidatos, no sabemos si el expresidente Lula va a continuar preso, si se va a poder presentar. Estamos hablando de los países más importantes del planeta, que también pierden un aliado en Pedro, dime en 2 frases cómo está ese Atila, que es el Fondo Monetario Internacional en Argentina. Bueno, acá está pasando algo muy interesante, porque el gobierno argentino le ha vendido a su público que el acuerdo que quieren firmar con el Fondo Monetario Internacional es con un fondo renovado. Pero, casualidad, hoy en día los medios de comunicación te brindan la posibilidad, valga la redundancia, de ver lo que pasa en otras regiones. Y en Jordania hay un estallido social que ya lleva 5 días en contra del Fondo Monetario Internacional, y te aseguro, Juan Carlos, que hace mucho tiempo que yo no veía una revuelta en contra del alza de los precios que esté tan direccionada en contra del Fondo Monetario Internacional con nombre y apellido. Hace tiempo que yo no veía una cosa así. Entonces en la Argentina está teniendo repercusión, porque desde el gobierno decían el Fondo Monetario Internacional es distinto al anterior, está renovado, y lo que vemos en Jordania son políticas de ajuste que han llevado a miles de personas a las calles a protestar por el alza de combustible, el alza del pan, el aumento del desempleo, y son las recetas del Fondo Monetario Internacional. Claro. Bueno, Pedro, con esa noticia buena virtual de que los pueblos despiertan, nos despedimos de ti esta semana, esperando conectarte la que viene y que nos sigas. No tenemos tiempo para la buena noticia que les quería dar. Es que te la guardas para la semana que viene, que tenemos que ir con nuestros compañeros, los Romero, y la semana que viene nos la cuentas. Un abrazo grande. Otro fuerte para vosotros. Aquel verano que encontré tu mano. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas, estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis, estropeando la vejez a oxidados dictadores, y cómo cantaste al ver y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo, y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudiste hacer nada, y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas, y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, que lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más, y siguen los mismos muertos
podridos de crueldad. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Mueren en Siria